Vamos a ver. Realmente le agradezco mucho, doctor Maqueda, por estar No, con es un nosotros. gusto para mí estar con usted esta De noche. verdad, se lo agradezco mucho. Sé que es una deferencia, que no va mucho a entrevistas en vivo. No, así muy que- poco. Y realmente quería, ante todo, preguntarle, porque la sentencia firme en la causa vialidad, Sí. en alguna manera ha marcado un antes y un después. Quería preguntarle a usted, como ex integrante de la Corte Suprema, ¿qué es lo que analiza que significa para la Argentina? Bueno, yo voy a aprovechar el momento Sí, para explicar algunas cosas que son determinantes. Primero, que acceder a la Corte Suprema se puede acceder fácilmente, pero la realidad es de que la Corte Suprema es una instancia extraordinaria, no está dentro del grado de apelación ordinaria en una sentencia, y mucho menos en el ámbito penal, que es el único fuero que tiene una Cámara de Casación Penal, que sería que la es el última máximo instancia. tribunal penal, Sería correcto. la última instancia. Cuando se llega a la Corte, se llega a través de un recurso extraordinario, que es un recurso excepcional. Que lo primero que hay que explicar es que para llegar a la Corte en un expediente tiene que haber causa federal, como le llama la Corte, que es lo que nosotros podríamos transmitir como una causa constitucional. Bueno, este expediente llegó a la Corte, entró por mesa de entrada, fue a una secretaría, de allí fue enviado al procurador, y una vez que vino del procurador, el análisis siguiente que hay que hacer es si hay una causa federal, si hay una causa constitucional. Y el expediente no tiene causas constitucionales, tiene causas que se llaman de hecho, prueba y derecho común. Por lo tanto, el procedimiento natural que tenía la Corte por delante era aplicarle un artículo 280. El artículo 280, también para explicarlo, es un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación que le permite a la Corte expedirse sin entrar en el expediente. A pesar de eso, mis ex colegas decidieron hacer lo que se llama un 280 explicado. Fundamentado. Y lo fundamentaron y lo fundamentaron muy bien. No quedó ninguna duda que la Corte había leído exhaustivamente ese expediente. Por lo tanto, yo creo que una vez que está terminado el proceso, que ya el proceso debió haber estado terminado en la Cámara de Casación, no en la Corte, bueno, una vez que está terminado el proceso, lo que hay que hacer es cumplir con la sentencia. Y allí ya viene el problema de la ejecución de sentencia. Y vemos que en el proceso de ejecución de sentencia se están dando algunos hechos anormales. Por ejemplo, hay quienes dicen la presidenta está en su casa, la expresidenta está en su casa. Por lo tanto, nosotros como militantes políticos la vamos a ir a ver. Y no, la expresidenta está en su casa porque tiene más de 70 años, se ha acogido a un beneficio que le da la ley, los jueces se lo han concedido, pero eso no significa de que en su casa no esté cumpliendo una condena. Está cumpliendo una condena. Por lo tanto, ella tiene que atenerse a los principios que le establecen los jueces. Y entre los principios... Sí. Había una especie de línea que parecía imposible de cruzarse, que era esa que indicaba que un expresidente en un punto era intocable y que la corrupción política finalmente nunca tenía justicia en Argentina en el máximo nivel. ¿Qué significado tiene que en este caso, en lo más alto del Poder Ejecutivo, ha habido una condena? Mire, hay una respuesta, Cristina, que es doble. La primera, que es muy triste. Sí. Porque la máxima autoridad elegida por el voto popular en la Argentina es el presidente de la Nación y es en quien más se confía.
el hecho de que una expresidenta y vicepresidenta de la Nación esté con una sentencia firme, cumpliendo una condena por una defraudación al Estado, me parece que es una cosa lamentable. Por otro lado, es una muy buena señal de la justicia, porque esto quiere decir que en la Argentina la justicia está procediendo como un poder independiente que no queda de ninguna manera bajo la órbita de influencia del Poder Ejecutivo. Antes se podría haber sospechado eso, ningún presidente fue preso. Hoy, después de la condena de Cristina Kirchner, ya no se puede sospechar más. Doctor, hoy pasó, en estas horas han pasado cosas fundamentales que le atañen. Por lo pronto ayer, el doctor Ariel Lijo cerró una causa que involucraba a los jueces de la Corte en manejos de la obra social porque no encontró pruebas. Una fuente de la Corte me dijo, este fue el fin de una infamia. ¿Usted coincide? Sí, sí, coincido. No me gustaría entrar en el tema porque sería reabrir algo que el juez ya decidió clausurarlo para siempre. Pero realmente fue una infamia que no solamente estuvo en una causa judicial que se acaba de cerrar, sino que también estuvo en un juicio político. O sea, fue el elemento por el cual se llevó a cabo un juicio político. Y durante un año, durante todo el año 2023, nosotros estuvimos con juicio político por la opinión nuestra en las sentencias y por esta causa de la obra social. Es muy difícil no conectar a los que impulsaban el juicio político con la protagonista de la causa vialidad, porque son los mismos. Sí. Ahora, le sumo un episodio más, que tal vez lo tienen conocimiento, tal vez no, porque es realmente de estas horas. Hoy condenaron a 4 años de prisión a Damián Berruet. No lo tengo así. Que es la persona que intentó robar la camioneta del doctor Rosati. Sí. Y el fiscal Luciani enmarcó esto en distintos hechos delictivos que llamó un asedio a la Corte y un asedio institucional que tuvo como objetivo a Rosati, pero también a los otros jueces. Sí, Rosati estuvo mucho más asediado en ese sentido porque le entraron a su casa en Santa Fe, a su estudio en Santa Fe, le revolvieron todo, no le robaron nada. O sea, eso es muy sugestivo, ¿no es cierto? Y bueno, le quisieron entrar a una camioneta donde había una computadora. Y fueron directo ahí. Fueron directo y con un nivel de impunidad muy grande porque eso estaba en la puerta de la Corte. ¿Se sintió asediado en estos últimos 2 años en la Corte? Sí. No en el último año. El último año, 2024, no, pero durante todo el año 2023, o sea que estuvimos con un juicio político que empezó el juicio político el 1 de enero de 2023, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el juicio político a toda la Corte por el contenido de sus sentencias y el tema de la obra. ¿Creen que no querían que llegara la...? Yo no puedo atribuirlo directamente a eso porque no tengo pruebas para atribuirlo directamente a eso, pero es muy significativo que en el mismo año donde se expide sobre el tema la Cámara de Casación, o sea, nosotros que somos la última instancia a la cual se llega, aunque no hacía falta que llegaran a nuestra instancia, pero son suposiciones, pero son muchas coincidencias, ¿Se sintió destratado por el gobierno del presidente Milei? No, destratado no. Me pareció que
que la actitud que tuvieron era una descortesía. Esto nunca había sucedido en la historia de la Corte. O sea, a mí me notificaron en el año 2024, el año pasado, en el mes de marzo, no me notificaron, me enteré públicamente que no podía pedir la prórroga que establece la Constitución Nacional de 5 años porque no me la iban a aceptar. Generalmente se espera que termine el juez y que la pida. Yo no tuve tiempo de evaluar si podía pedir la prórroga de 5 años o no podía pedir la prórroga de 5 años, porque me notificaron que si la pedía no me la iban a dar. Y la verdad es que fue un poco apresurado, porque yo creo que el presidente siempre tiene el derecho a elegir a la persona que sea de su confianza para enviarlo a la Corte Suprema. Y yo no tenía ninguna relación con el presidente, no tenía por qué tener una expectativa de que el presidente Milei me iba a proponer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si no me conocía. La única relación que yo tuve con el presidente es el día que él asumió, que le dio la mano a toda la Corte y me la dio a mí también. Entonces lo más seguro es que yo no lo hubiera pedido a los 5 años, porque además a eso hay que agregarle otro factor. Si bien es el presidente el que tiene la posibilidad de pedirle al Senado que apruebe por 2/3, hay que conseguir los 2/3 del Senado. Yo no llegué ni a evaluar esa situación. Quizá uno viendo el Senado después de la actuación que tuvieron con los jueces Lijo y García Mansilla, hubiera dicho no, obviamente estamos en una situación de un quiebre muy grande sobre las evaluaciones personales donde juegan solamente los temas políticos. Ahora que está sonando otra vez un proyecto para ampliar la Corte, ¿cómo le suena, siendo un ex integrante de la Corte, que se vuelvan a poner en la mesa estas posibilidades que manipulan de alguna manera el funcionamiento del sistema? Yo vengo diciendo que a mí me tocó integrar cortes de 9, de 8, de 7 durante mucho tiempo, de 6, de 5 durante mucho tiempo, de 4 y de 3. Lo peor que hay es una corte incompleta, como está hoy. Porque es muy difícil alcanzar las mayorías. Claro. Porque los jueces tienen su jurisprudencia que la van sentando en el tiempo y que para apartarse de la jurisprudencia tiene que haber un hecho nuevo o tiene que haber un cambio de opinión con algún tema, como por ejemplo una reforma constitucional. Claro. Entonces, conseguir entre 3 jueces, como es ahora la mayoría, se hace muy difícil porque cada uno de ellos ha venido sentando en todos los temas su propia jurisprudencia. A mí me parece que primero hay que completarla, la Corte. Sí. Y después hay que ver si se puede ampliar o no se puede ampliar. Yo en las cortes que estuve de 5, de 7 o de 9, tomo los números impares, lógicamente, creo que demostraron todas que se podía funcionar, que no hay un problema en ese sentido, pero primero hay que completar la Corte. Doctor Maqueda, hay 2 cositas más que me quedan en estos 4 minutos que tenemos pendientes. La muerte del fiscal Nisman marcó un hito de una gravedad inusitada. Sí. Por lo que la propia Corte consideró una muerte provocada por su trabajo, por el trabajo que ejercía como fiscal. Muchas veces le pregunté a hombres del Ministerio Público si esto significó temor, porque mataron a un fiscal por su trabajo. Para usted, ¿qué implicó el episodio Nisman en la justicia y en la institucionalidad argentina? En la institucionalidad, bueno, en la justicia estuvo muy cerca, como usted lo dice. O sea, generó en todo el Ministerio Público, especialmente, además de una gran pena, una situación de acoso, lógicamente. En la institucionalidad argentina fue un tema muy duro, porque no hay que olvidarse en qué situación estaba el fiscal Nisman en el momento en que lo mataron.
Yo creo de que él había llegado con sus investigaciones a un punto bastante clave en lo que era el atentado de la AMIA. Y bueno, en ese momento se había aprobado a instancias del Poder Ejecutivo por ambas cámaras del Poder Legislativo la posibilidad de que la justicia se trasladara a Irán a hacer una especie de... Comisión de la verdad. Pero no lo entiendo, sinceramente, no es algo muy comprensible. Entonces, el fiscal Nisman podía llegar a develar cuál era la verdad del atentado contra la AMIA, ¿no? Y me parece que eso agredió mucho la institucionalidad argentina. Doctor, su preocupación por la institucionalidad a futuro, sí. ¿Con qué advertencia o consejo como hombre de la justicia la sintetizaría? Mire, más que como hombre de la justicia, como hombre público que me ha estado en la vida pública, he estado más de 50 años, yo diría de que lo que nunca hay que perder de vista es el diálogo. El diálogo lleva a los consensos, y los consensos son necesarios, porque si bien es cierto que la actuación del Poder Ejecutivo es importantísimo, al Poder Legislativo hay que aceptarlo con la característica que realmente tiene el Poder Legislativo. Es un poder al cual hay que persuadirlo desde el Ejecutivo, no hay que mandarlo. Y para persuadirlo hay que hablar. Para hablar hay que dialogar y a través del diálogo se lleva a los consensos. Platón decía que el diálogo era el arte de los hombres libres. Y creo que eso sería lo que yo le diría en este momento al presidente de la Nación para guardar la institucionalidad en todos los ámbitos, que recuperemos rápidamente el diálogo. El consenso es el arte de los hombres libres. No, el diálogo es el arte de los hombres libres, decía Platón. Por eso recuperemos el diálogo para llegar a los consensos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Maqueda, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Cristina. Un gusto. Es un gusto para mí. Un placer. Vinos de Terroa extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde.